Buen día, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo micro del tip sucesoral. Les habla Juan Carlos Ron. Esta vendría siendo la tercera parte de nuestras consideraciones sobre un tema bastante denso y muy polémico, como así lo considero, como lo es la legítima. Esta tercera parte, y vendría siendo ya la última en lo que vendría siendo a consideraciones de carácter general, vendría siendo como un resumen de las dos anteriores para poder tener una mejor comprensión. Más que todo porque, como dije, este tema es muy denso y a veces es un poco complejo de entenderlo y cómo aplicarlo. Entonces, resumiendo en este micro los dos anteriores, habíamos mencionado que la legítima es una cuota de reserva que la ley establece como protección para herederos que son llamados como herederos forzosos o legitimarios. Yo particularmente considero que es un techo a la voluntad del testador al momento de otorgar su testamento. Es decir, él puede disponer de sus bienes como él mejor contemple o él considere. Pero para el momento que esta persona fallezca y que su documento de última voluntad comience a surtir efectos, si en las disposiciones queda afectada lo que por ley debería corresponderle a estos herederos legitimarios, lógicamente ellos, estos herederos afectados en su cuota legítima, pueden demandar judicialmente para poder anular el testamento o dejar sin efecto las disposiciones testamentarias que afectan la cuota legítima o su cuota de reserva protegida por ley. Entonces, entre las características que habíamos mencionado, está en la cual debe considerarse una porción a favor de ciertos herederos que la ley establece y que debe respetarse. Una característica adicional es que para poder reclamar tal legítima se debe realizar por vía judicial, debido que el testamento afecta ese derecho. Y la única forma de poder realizar efectivo este reclamo es por procedimiento judicial de los herederos afectados en contra de este documento de última voluntad. Además de ello, por lo menos tanto en la legislación venezolana como en la legislación ecuatoriana, establece que la legítima es la mitad de los derechos y acciones o de los acervos que tiene el difunto para el momento del fallecimiento. Otra de las características, ya hemos mencionado que esta materia o esta institución es de orden público y en la cual no va a ser modificada por los particulares. Además, habíamos mencionado como característica también primordial que la legítima no debe someterse a ninguna condición o carga. En el caso de cómo debe solicitarse la legítima, también otra de las características que tiene es que a pesar de ser una institución que existe bajo la figura de la asociación testamentaria, o es decir, que existe cuando existe un testamento, punto que jamás recomiendo olvidar, la legítima a la hora de realizar o a la hora de solicitar el reclamo o lo que es la petición de el derecho a esa cuota de reserva, en este caso establecida por ley, establece ciertas reglas de quiénes son los herederos legitimarios que tienen preferencia para reclamar tal derecho o tal cuota de reserva, como he mencionado tantas veces. La legítima para ello establece las reglas de la asociación intestada, es decir, quienes van a poder reclamar primero o quien tiene el derecho de preferencia de reclamar la legítima van a ser los hijos y demás descendientes. Esto en el caso de Venezuela. Si no existe los descendientes,
vendrán a continuación los ascendientes. Si lo vemos dentro de la regla de la sucesión intestada, hablamos del primer orden y el segundo orden. Es decir, los que se encuentran en el primer orden son los que tienen en este caso el derecho de reclamar la institución de la legítima. Si no existen estas personas, vendrían siendo entonces las siguientes del segundo orden, es decir, ascendientes, para poder reclamar. Conjuntamente con estos dos órdenes, podrá reclamar también el cónyuge sobreviviente o el concubino sobreviviente si hablamos de una unión estable de hecho. En el caso de la legislación ecuatoriana, también se refleja el juego de estas reglas de sucesión intestada para el reclamo de la legítima en el Ecuador. En el caso del primer orden, toma en cuenta la legítima en Ecuador a los hijos únicamente. Es decir, que los hijos tendrán el derecho preferente de reclamar la legítima sobre ese acervo de ese testador. Si en dado caso no hay hijos, entonces los siguientes en poder tener preferencia para reclamar la legítima serán los padres únicamente. Entonces, visto esto, tenemos cierta cualidad de herederos que son herederos legitimarios y que los que deben tener preferencia para poder reclamar la legítima saldrá de las mismas reglas de la sucesión intestada. Había mencionado también que la legítima, como he mencionado que es una acción de carácter judicial para su reclamo, este valor de la legítima es un valor referencial que debe indicar cuánto es lo que corresponde según la cantidad o el valor del patrimonio hereditario o del acervo hereditario que ha dejado el difunto. 1. 2. Es un valor que obviamente está expresado en una unidad monetaria, en el caso de Venezuela, bolívares, en el caso del Ecuador, dólares americanos. Y que yo había mencionado que la legítima, por lo menos en Venezuela, a pesar del 883 que menciona que es la mitad de los bienes, derechos y acciones, significa que no va a ser precisamente la mitad de los bienes, porque justamente tomando en cuenta los bienes, derechos, acciones, obligaciones y donaciones, hay que tomar en cuenta si va a corresponder la mitad de esos bienes o posiblemente sea un poco más. Tendremos la oportunidad en algún momento de poder presentar esa fórmula de la legítima con suficiente explicación dentro de un método matemático para que podamos entenderlo mucho mejor. Ya habrá la oportunidad, muy pronto tendremos el momento para indicar, para que ustedes puedan ver cómo es que se realiza el cálculo de la legítima en Venezuela. Esto es hasta aquí lo que son las consideraciones y los conocimientos generales con respecto a la legítima. El próximo micro de tip sucesoral que pondremos a continuación, hablaremos sobre la legítima bajo la óptica de la legislación venezolana, en la cual veremos en este caso ya ahora las consideraciones específicas que las leyes de Venezuela establecen para esta institución. Posteriormente, luego de esos micros de legítima en Venezuela, también abordaremos esta institución bajo la óptica de la institución ecuatoriana. Hasta aquí, señores, este micro del tip sucesoral. Espero que haya sido de su completa comprensión. Nos vemos en un siguiente micro. Que tengan un buen día.